Hoy hemos anunciado, vamos a hablar de emprender, pero desde una óptica distinta, y para eso hemos invitado a Marcelo da Costa Porte. Me voy a tomar algún segundo para presentarlo lo más rápidamente que pueda, porque él tiene un enorme currículum. Es contador, licenciado en Administración, máster en Dirección Estratégica, tutor y docente de Planificación Estratégica y Cambio Organizacional en el Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. Experto consultor para empresas y organismos tales como el FMI, el BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bueno, la DGI, estábamos conversando ahora de un ejemplo fuera de cámaras, pero le invitamos a conversar de muchos de esos temas, pero vinculados a su última producción, a una producción editorial que se llama Creer, Crear, Construir, Liderar tu propio camino. Y la primera cosa que aprendí de tu libro, Marcelo, es que emprender no es solamente hablar de empresas. Bienvenido. Muchas gracias, Tania. Un placer estar contigo y con toda la audiencia. Sí, el libro, como te comenté, tras cámaras, cuando empezó con una mirada muy, si se quiere, empresarial, buscando cómo traer instrumentos y herramientas metodológicas de un modo muy sencillo a quienes quieran empezar el camino. Y en ese camino surgió este concepto de que emprender, al final estábamos hablando de algo más, ¿no? Era algo como cambiar, como si estamos en una situación, cómo hacer para que eso sea distinto. Y al final de cuentas eso aplica a muchas cosas, ¿no? Aplica a un emprendimiento, aplica a cuando estás formando parte de una empresa y querés empezar algo distinto, o un propio proyecto, una nueva línea de negocios, un spin-off dentro de una empresa familiar, pero también para la vida. Sí, hemos encontrado gente que nos está contando que les está sirviendo para cuestiones personales, lo cual es maravilloso. Sí, ¿no? Cuestiones personales que es por ejemplo, un nuevo programa de televisión, un espacio dentro de ese mismo programa, un matrimonio, emprender el camino de ampliar el número de integrantes de la familia. Ese tipo de cosas es emprender. ¿Qué cosas son necesarias para emprender? Bueno, antes que nada hay que tener súper claro cuál es tu motivación. No sé si tener súper claro, pero saber que hay algo ahí adentro que te está diciendo que hay una oportunidad para hacer algo distinto. Creo que eso es un motor fundamental, porque el emprender no es fácil y vas a encontrarte con un montón de dificultades, piedras en el camino, dudas, gente que te va a apoyar, gente que quizás te pueda llegar a decir, ¿y será que va por acá? Ahí la motivación es súper importante. No quiere decir que te enamores de tu emprendimiento, de tu idea o de tantas ganas que tenés de hacer. Eso no escuches a quienes tienen otras cosas para decirte. Eso es un dato, un insumo súper importante. Y hay otro que es muy importante, que es tener al menos una nebulosa, como digo, una nebulosa idea de hacia dónde quieres ir. Esto tiene que ver con proyectado. Que tengas una imagen de tu futuro lo más detallado posible, pero que no tenga que tener ese nivel de detalle tal que te paralice. Es un poco cuando siempre hablo con emprendedores, cuando les pregunto ¿por qué estás emprendiendo? ¿Qué es lo que te motiva? Te dicen un montón de datos objetivos y al final siempre hay algo como espiritual, no sé, hay algo ahí que me dice que tengo que ir por acá. Eso creo que es súper importante tenerlo, escuchar esas vocecitas que a veces tenemos ahí en la cabeza. Como decíamos, este libro es mucho más que un libro sobre emprendedurismo en Uruguay, pero lo aborda especialmente, y me gustaría ir un poco hacia ahí, porque cuando uno habla de emprender en Uruguay, muchas veces cae en eso de que en Uruguay es difícil hacer cosas. Sí. Vos un poquito lo ponés condicionado eso. Sí, hay que reconocer que es difícil, pero es difícil emprender, ¿no? Muchas veces esto de decir en Uruguay es difícil porque o somos pocos, o es tan caro, pagamos tantos impuestos, o es súper burocrático porque tengo que pasar por un montón de trámites, etc. Eso es cierto, pero también les va a pasar si vamos a mercados más grandes como Estados Unidos o Brasil. Al final de cuentas son muchos y ese que sean muchos también va a ser una dificultad. También decir que impuestos vas a tener que pagar siempre, sea en el país en el que estés, y que tu emprendimiento, si es bueno, de alguna manera, esta mirada complementaria tiene que ser capaz de generar esos ingresos como para poder pagar esos impuestos. Eso por un lado. Sí. Pero la mirada no tiene que estar tanto en ¿cuánto tengo que tener 5.000 pesos para pagar este impuesto? Vamos a mirar un poco más adelante. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuáles son? ¿Estás en Uruguay? Somos pocos y ahí empiezan las ventajas, ¿no? Estamos, se dice popularmente, estamos a 2 llamadas del presidente. Es decir, si realmente el hecho, estoy acá hoy en parte porque te escribí, porque puedo escribirte, porque en realidad las redes ayudan y somos pocos y, bueno, además por tu amabilidad claramente. No, pero como dice la publicidad de la Nix, en Uruguay nos conocemos todos y es muy fácil encontrar otra persona con la que queramos conectarnos. Sí, y somos pocos, pero además, si lo mirás, depende del mercado al que te dirijas, igual somos más de 3 millones, lo cual no es un número despreciable. Y además podemos ser un muy buen laboratorio,
podemos ser un lugar donde tu idea la puedas de alguna manera controlada, puedas ver si funciona, probar el mercado. ¿Qué te dicen? ¿Te lo valida? ¿Tus clientes te compran, te contratan tu servicio? ¿Algo que tengas que ajustar? Ese ir y venir es algo que se puede hacer de una forma bastante controlada en Uruguay, lo cual es muy beneficioso. Y además hay muchísimas empresas en Uruguay que son uruguayas y le va muy bien, de todo tamaño. En todo el mundo, ¿no? Vos hablás, dijiste que era un lindo laboratorio para impulsar nuevos emprendimientos, pero hablás también de esa pequeñez que a veces nos puede ayudar de la conectividad del país, de la transparencia, de la institucionalidad, que no son datos menores para el emprendedurismo. No, y de hecho son datos objetivos y que están reconocidos. Mensurables. Totalmente, y de organismos que no son uruguayos, sino que son internacionales y nos reconocen. Y eso también ha hecho que estén viniendo inversiones a Uruguay, que también son oportunidades para emprendedores o empresas locales o para personas que quieran emprender cambios y que me parece que un poco también tiene que ver con este cambio del discurso, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar que somos pocos, somos chiquitos, en Uruguay somos así. Es verdad que a veces nos cuestan un poco las innovaciones, que a veces preferimos seguir con las cosas que siempre hacemos. Pero si empezamos a cambiar un poco el discurso y empezar a ver estas cuestiones positivas que un poco están planteadas en el libro, pueden generar impulsos más positivos para que nos animemos a aprender a hacer cosas distintas, ¿no? Animarse a emprender, ese impulso motivacional tiene que estar, como bien decías. Pero aparte, hablas de un equilibrio que es necesario entre la información objetiva. ¿Hay donde buscarla en Uruguay? Muchísimo. Basta con que Uruguay es un muy buen lugar, un buen país donde hay muchísima información. Basta que pongas emprender en Uruguay y hay portales, hay organizaciones públicas, ONGs que te ayudan, que te dan datos, que te brindan capacitación, que incluso puedes conseguir financiamiento, totalmente. Sí. Lo que no implica es que siempre se puede estar mejor. Creo que Uruguay tiene la oportunidad de transformarse en una real plataforma para el emprendedorismo, que es muy distinto a que determinadas organizaciones, organismos que dan financiamiento, que están presentes en todo el país, hagan un esfuerzo y con resultados muy buenos, no dejen de ser impulsos de una organización. Creo que hay oportunidad para transformarse en una verdadera plataforma de impulso de emprendedores, pero que bueno, eso se podrá andar después. Tu libro, Crear, Construir, Liderar tu propio camino, es un libro que recomiendo, de verdad es muy amigable, es muy fácil de leer, el diseño gráfico es espectacular, pero la motivación para mí de esta entrevista, de esta conversación, fue un capítulo en especial que habla sobre los emprendimientos familiares, la dimensión que tienen en nuestro país y en el mundo, que desconocía totalmente, y los pros y los contras que tiene un emprendimiento que tiene un apellido por detrás. Empecemos por lo de los números. Es mucho más grande de lo que uno puede esperar, la dimensión que tiene el mundo y en Uruguay, de la cantidad. Es muy grande. De hecho, hay empresas que nosotros no sabemos que son familiares y que lo son. Y en particular en Uruguay son empresas que tienen mucho impulso y que, si bien no están diciendo, somos una empresa familiar, en su sentido más profundo lo son, y que de alguna manera dan empleo a un montón de gente. A nivel mundial, si juntamos a las mayores empresas familiares, se podría llegar a ser la tercera economía del mundo en cuanto a lo que generan de ingresos y oportunidades de empleo. ¿Y en Uruguay? Y en Uruguay también lo son muchísimas. Vos das un porcentaje específico, lo tengo acá, es un 60, 70%. Sí, es un 60% de empresas uruguayas que en realidad... más allá del dato, del porcentaje, es la cantidad de tiempo que hace que están. Que eso es otro dato muy importante y que de alguna manera me llevó a interesarme particularmente, porque porque al final es más difícil, es tan fácil, cómo funciona. Y algunos descubrimientos muy interesantes que me gustaría compartir, que están en el libro. La empresa familiar, cuando logra sustentar su crecimiento en los valores familiares y llevarlos a la organización, eso hace que esa organización tenga muchas más probabilidades de éxito y de sostenerse en el tiempo. Porque además, al ser empresa que busca el legado familiar, no le cuesta muchísimo, no le cuesta nada proyectarse en el tiempo y no piensa ya en años, sino que piensa en generaciones. Y eso facilita mucho la toma de decisiones, incluso la toma de decisiones de riesgo. No es fácil porque están las emociones en el medio y de alguna manera las relaciones interpersonales entre miembros de la familia, imagínense que familia y trabajo en un mismo lugar, implica cierta... bueno, es un desafío muy grande, ¿no?
Perfecto. Hay muchos de esos consejos, entre comillas, porque el libro no habla desde una verticalidad, sino de una horizontalidad hermosa y muy amena, de qué cosas pueden hacerse para esa gestión de las emociones a nivel familiar. Pero en los últimos 30 segundos que me queda de esta preciosa conversación, que ya te agradezco, me gustaría que hablaras de esto de trabajar en equipo, de trabajar con amigos, de qué lindo este grupo de amigos que vos recomendás a medias. Sí, hay muchos casos de amigos que emprenden juntos. Creo que el éxito de emprender con amigos depende muchísimo de las conversaciones previas que se den. Diría que tienen que ser muchísimas. Y si es posible conservar esa amistad que para ti es importante, pondría bastante en tela de juicio que puedas llegar a emprender. Es muy difícil y generalmente no, puede suceder de que ese emprendimiento con ese amigo pueda tener ciertas dificultades. Ahora, si lo logramos, es un mundo de maravillas, ¿no? Lo que hay que tener claro ahí es que una cosa es la amistad y otra cosa es el emprendimiento o la empresa y que esas conversaciones previas van a surtir mucho efecto cuando empiecen las dificultades, ¿no? O cuando las cosas estén muy bien, cuando tengamos el hermoso problema de tener que distribuir grandes ganancias, bueno, o el nivel de compromiso de tu socio amigo. Entonces es complicado. Cuidado para quienes quieran emprender con amigos. Si sale bien es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que hablas del trabajo en equipo que me hicieron acordar mucho a este colectivo, a Ciudad Viva, así que me la llevo hoy para la reunión de producción. Excelente. Marcelo Da Costa, muchas gracias por estar con nosotros, un placer de verdad. Gracias, Tania, a vos y a todo el equipo, es un placer y bueno, ojalá nos volvamos a ver pronto. Inventemos cosas, Marcelo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos.